este cuarto foro, el PAN Hoy, con este tema tan sugestivo que nos abre las posibilidades de opinar respecto de oportunidades hacia el futuro, respecto de problemas que ha habido, pero que debemos de resolver. Ahora vamos a tener un panel, este cuarto foro interesante, muy interesante, que en este cuarto foro vamos a tener a puros abogados. Empezamos con don Jorge Cermeño, que es el actual presidente municipal de Torreón, Coahuila, que nos da mucho gusto que nos acompañe. Es un panista, abogado de cepa, que ha estado siempre en las lides electorales durante muchos años, ha sido senador de la República. Tenemos a don César Jáuregui Robles, que también senador de la República, actualmente abogado postulante. Hace unos meses fue secretario general de gobierno del gobierno de Chihuahua, comandado por Javier Corral Jurado, y fue también miembro del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación. Y don Juan Miguel Alcántara, que es buen amigo, ex procurador de justicia del estado de Guanajuato, también diputado federal, ¿verdad? Y Juan Miguel y su servidor hemos tenido muchas lides últimamente relacionadas con los movimientos que queremos empujar dentro del partido. Me da mucho gusto que nos acompañe. Y finalmente, Jorge Alberto Lara Rivera, que el currículum de él es tan impresionante que se nos iría la hora entera de escribirlo, pero ha estado muy metido en la Procuraduría General de la República, fue su procurador en materia de asuntos internacionales, ha estado muy metido en toda el área de derechos humanos, de transparencia, asesor actual del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Pues como pueden ver, tenemos un panel de lujo y va a ser muy activo, y empezamos con don Jorge Cermeño a que nos dé su introducción. Muchas gracias, Carlos. Saludo con mucho afecto a mis queridos amigos César Jáuregui, Juan Miguel Alcántara, Jorge Lara, y a todos los panelistas, a Juan José y a todos los que nos están viendo, a Jorge Osejo, etcétera. Bueno, mi introducción sería decirles que parece trillado, pero hablar del PAN es hablar de algo que a todos los que estamos aquí, pues ha sido gran parte de nuestra vida, las motivaciones que tuvimos para ingresar al partido en épocas de un México profundamente antidemocrático, en donde no existía ni la más mínima posibilidad de acceder a espacios de poder legislativos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el gobierno dominaba, hacía las elecciones, las calificaba, era el dueño, pues, de todo esto. Quienes queríamos un México distinto, pues nos identificamos con los valores democráticos de Acción Nacional, valores universales. Cuando hablamos de la promoción del bien común, cuando hablamos del interés superior de la nación, cuando hablamos de la democracia como un estilo de vida, no solamente como forma de gobierno, pues parece para muchos de los que nos están escuchando valores trillados, la eminente dignidad de la persona humana. Bueno, pues ingresamos a un partido político en donde los ideales y la mística de quienes lo fundaron y de quienes fueron construyendo este gran partido, pues se identificaba con nuestra educación, con nuestros valores, con nuestros principios. Bueno, si algo nos distinguía de todos los demás, pues era precisamente que en Acción Nacional militábamos por el ideal, por querer un México mejor. Las cosas pues fueron cambiando. Ahora que se habla mucho de la participación de otros grupos, de otras personas en la construcción de este México, la realidad es que México le debe mucho a Acción Nacional en esta
lucha permanente por lograr mejores condiciones de vida. Hay que recordar las primeras iniciativas de los 4 primeros diputados de Acción Nacional. Ahí está, por ejemplo, la propuesta de un órgano electoral autónomo independiente, que muchos años después tenemos ya lo que es el IFE, lo que es el INE. Un órgano jurisdiccional de plena autonomía que calificara las elecciones, la desaparición de los colegios electorales, la credencial para votar con fotografía y muchas otras cosas que fueron banderas de Acción Nacional para encontrar mejores condiciones de lucha y de vida. Siempre fuimos oposición hasta que empezamos a conquistar algunos espacios que para los panistas eran emblemáticos. Desde el primer triunfo de Acción Nacional en Quiroga, Michoacán, hay que recordar los triunfos en Mérida, los triunfos en Uruapan, en Tehuacán, Puebla, en Hermosillo, Sonora. Bueno, pues eran garbanzos de a libra, pero eran luchas heroicas para llegar a conquistar el poder y demostrar que desde el poder podíamos gobernar y hacer las cosas mejor. Bueno, hay que recordar desde luego Chihuahua 86, unos años antes, los triunfos en Durango, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Meoca, en Camargo, etcétera. Perdón, ¿sí me están viendo? Sí. Es que yo perdí mi imagen, pero sigo hablando. Todo esto en los panistas se forjaba no solamente pues esta lucha que encontraba estas situaciones favorables, sino una mística de lucha de que sí se podía, de que podíamos dejarles a nuestros hijos, a las futuras generaciones, un México mejor. Hemos, por supuesto, ido logrando todos estos avances para hacer de México un país en donde pues ya las elecciones tienen condiciones distintas a las que había antes. Digo todo esto porque pues siendo un partido de oposición, pues pasamos a ser un partido en el poder. Y llegamos al poder y empezamos también en el partido a tener prácticas que fueron minando la mística de Acción Nacional. Yo diría la onda grupera, el ingresar masivamente militantes, adherentes al PAN, pues empezó a cambiar mucho las condiciones y la participación política y democrática de los panistas. Bueno, estamos en condiciones distintas, es un México diferente, por supuesto que los valores no cambian, y eso es para mí lo destacable, que tenemos que entender que la política tiene que tener un sentido ético y tenemos que revisar nuestros errores. Yo diría que tendríamos que empezar también a revisar los cambios que le hemos hecho a los estatutos. Teníamos un Consejo Nacional que era un órgano de élite, que era un órgano que tomaba decisiones muy importantes en el partido. Los cambios que se hicieron, bueno, pues ahora se convierte en un órgano simplemente para aprobar y revisar las finanzas del partido. Dejó de ser el órgano de élite, dejó de ser el órgano que aconsejaba, que ayudaba al partido. Creo que estas cosas deberíamos empezar a revisarlas. Debemos también tener la generosidad de abrir el partido a todas aquellas personas de buena voluntad que coincidan con las causas de Acción Nacional para volver a prestigiar a nuestro partido. El PAN tiene que ser distinto y distinguible. Aquí dejo mi primera intervención. Gracias. No se oye, Carlos. Sí, perdón, muchas gracias, Jorge. Ahora continuamos con don César Jauregui Robles. Muchas gracias. La verdad es un verdadero gusto estar compartiendo aquí la pantalla con todos ustedes y con tan distinguidos académicos, intelectuales, escritores y escribidores de Acción Nacional. Para mí la satisfacción fundamental es de que reconocer que estas plumas azules en esta convocatoria pues nos permiten hablar a quienes de alguna manera hemos sido negligentes, indolentes, perezosos y hasta omisos a la hora de transmitir lo que nosotros y cada uno de nosotros pensamos. Pero qué bueno que existe este grupo de plumas azules para que nos den luz y que nos den claridad en muchos de los aspectos
que seguramente otros pensamos, pero que no nos atrevemos a decir y que ustedes dejan plasmados cotidianamente. Yo sí veo que el partido, como bien dijo Jorge, ha tenido una evolución no siempre positiva. Recordábamos las épicas historias, y ahorita lo señalaba Jorge, Chihuahua 86, pero anteriormente, donde yo recuerdo los incipientes avances democráticos que tuvimos a principios de los 80, cuando don Luis H. Álvarez, Guillermo Prieto Luján, allá los que fueron nuestros próceres locales, pues daban batallas precisamente como misioneros, predicadores en el desierto, verdaderamente de la palabra, de Acción Nacional, y sin esperar nada a cambio. Esa generación verdaderamente tuvo un avance y un logro que trascendió a las fronteras de Chihuahua, porque bien se supo que pues aquí a nivel nacional don Luis posteriormente fue dirigente nacional, pero también luces como las de Guillermo Prieto Luján fueron las que, por decir del propio Carlos Castillo Peraza, le iluminaron en el discurso y en la retórica. Decir esto es hacer un reconocimiento a estos adalides de la democracia que a nosotros nos inspiraron, pero que hoy estamos llamados nosotros, en esta realidad que estamos viviendo, a recordar esos espacios antidemocráticos que vivimos, donde fuimos insurgencia, donde fuimos oposición, donde siempre estuvimos del lado de la legalidad, donde siempre estuvimos del lado del orden, pero que también a la hora de asumir como partido en el poder y gobierno mismo, quizás no estuvimos a la altura de las circunstancias y hoy estamos viendo un retroceso que en buena parte es medida de no haber consolidado los espacios que tan importante hubiera sido en áreas no solamente electoreras, sino fundamentalmente sindicales, académicas, gremiales, de jornales, que hoy en día están desaparecidos y que siguen subsistiendo como mecanismos de cohesión para grupos en el poder que tienen otros instrumentos para salir adelante con el voto, coercionando con la dádiva, con la entrega, con el regalo. Esto lo ha dicho en muchas ocasiones Gabriel Said, que lo vamos a vivir no una, sino varias veces, porque los esclavos se compran con regalos. Y recordando también a Octavio Paz, pues el caudillismo en nuestro país. El otro día lo decía Juan José Rodríguez Prats en uno de estos foros, desde Iscota hasta nuestros días, la realidad de nuestro país aquí en México se llama poder central. Esta centralidad que vivimos en el país, pues es muy abrumante para las regiones, para las provincias, los estados y las ciudades, y no hay realmente un cambio que vaya emergiendo contra este poder que es tan omnímodo, tan poderoso y que hoy en día se consolida cada vez más. Ni qué decirlo de que las votaciones que tuvieron hoy lugar en las cámaras del Congreso de la Unión, tanto con fideicomisos como dar cabidas a consultas que no tienen ningún sentido, ningún asidero, pero que ahí están y que finalmente pues, serán parte de esta realidad de autoritarismo que estamos viviendo. Combatir todo esto nos obliga a recurrir a la raíz, y ahorita Jorge lo decía, los valores, pero para esto tenemos que tener mucha inteligencia, creatividad, convencimiento, seducción y desde luego tolerancia. Una tolerancia que el propio Carlos Castillo Peraza renegaba porque estaba muy anclada con la mentira. Y sí, cierto, tolerar algo es aceptar algo que no me gusta, pero sin embargo hoy en día, con la pluralidad que vivimos, solamente denostar al adversario, al contrario, no nos lleva a ningún lado. Por el contrario, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para asimilar y sumar cada vez más voluntades que afortunadamente el propio presidente de la República nos está mandando, porque cuando él habla del adversario, de los conservadores, de los fifís, del PAN, nos está consolidando como el opositor natural. Y ese es un acto que nosotros debemos de aceptar y apuntalar inmediatamente. No porque seamos conservadores, yo me asumo plenamente liberal, pero sí, si el presidente nos está dando como el enemigo, el adversario a vencer, asumamos esa condición y esa calidad y tomemos la mitad que no lo acepta, que no lo aprueba, que lo rechaza, porque están buscando este espacio la mayoría de la gente y tenemos que tener la capacidad de asumir ese rol, de jugar ese espacio que hoy nos están dando y que de manera natural debe tener Acción Nacional. Gracias, César. Juan Miguel Alcántara. Muchas gracias a Plumas Azules por la invitación. Gracias, Carlos, por la coordinación. Al PAN hoy yo lo veo con más preguntas que respuestas, tanto hacia adentro, hacia los militantes, como hacia los ciudadanos o frente al poder, particularmente frente al presidente López Obrador. Por lo que se refiere a los militantes, hace un momento Jorge se refirió a los estatutos.
Me parece que el legado maldito que nos dejó Germán Martínez con aquella reforma a los estatutos, hoy tiene a la militancia con una camisa de fuerza que le impide expandir su vocación, su natural disposición a la vida democrática interna. Hace un momento también Jorge Osejo se refería a una carta que por ahí envió. Y es eso, es que no tiene hoy garantizada la militancia sus derechos de votar y de ser votado de una manera tal que se pueda pensar que hay un incrementalismo en la democracia interna del partido. Dicho de otra manera, sabemos que las designaciones que harán el Comité Ejecutivo Nacional de candidatos a diputados federales para la próxima contienda, los comités directivos estatales para las candidaturas a diputados locales, alcaldías, ayuntamientos, será la norma, cuando antes en el pasado era la excepción las designaciones. Hoy tenemos pues enfrente que con esa reforma estatutaria se está asfixiando de alguna manera la vocación democrática interna. Y me parece pues que aquí hay un primer reto que ya no va a ser factible evidentemente resolverlo pronto, no antes de la elección, que hubiera sido precisamente revisar los estatutos para recuperar dinámicas garantizadas a la militancia de mayor posibilidad de ejercer sus derechos de votar de manera directa o de ser votado. Es muy previsible que entonces, cuando las designaciones se harán entre el Comité Ejecutivo Nacional y los comités ejecutivos estatales, pues si no se logra, y esta es una de las apuestas, por eso hablo de preguntas que tenemos desde la militancia, si no se logra que este proceso sea muy transparente, y aquí está el reto, asegurar que la militancia pueda dar seguimiento a esas designaciones que hará el Comité Ejecutivo Nacional o que harán los comités ejecutivos estatales, para lo cual será importante porque el calendario electoral ya empezó desde el 7 de septiembre, llevamos un mes exactamente con el calendario electoral federal echado a andar, también en el caso de Guanajuato, el calendario local. En los próximos días tendrá que la Comisión Nacional de Elecciones emitir las normas, las disposiciones de cómo se hará en alguna de las modalidades la designación o la elección de los candidatos. Y entonces es importante que hoy, por eso hablo de preguntas, insisto, los ciudadanos sepan, los militantes sepan con qué reglas quien tenga interés de ser candidato a diputado federal, a diputado local, a regidor o alcalde, con qué reglas puede participar, a dónde se va a registrar, si va a haber convocatorias para participar, si por otro lado se presentarán ante los comités nacionales o los comités estatales, si hay que presentar alguna ponencia, y luego que la militancia en general pueda dar seguimiento a esos procesos que sean lo más, insisto, lo más transparente posibles para que pueda el militante conocer con qué criterios de idoneidad, de pertinencia, fueron decididos por el CEN o por los comités directivos estatales las personas que vayan a ser candidatos. Tengo la percepción, y por eso lo de preguntas otra vez, de que la norma será pues las designaciones y la excepción será la elección por la militancia del partido. Bueno, aquí hay un problema que creo que hay que atender en el PAN de hoy. También veo al PAN de hoy con preguntas hacia los ciudadanos. Me parece que los ciudadanos están volteando a ver al PAN para saber si la agenda de los ciudadanos es también nuestra agenda. A veces pareciera que lo que uno escucha que refieren de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, no son precisamente siempre los temas que la gente tiene como su preocupación fundamental. Hoy es evidente, no me voy a detener,
en los temas que a la gente más preocupa, que pues son la falta de empleo, los temas de salud, los temas de inseguridad, el medio ambiente, etcétera. Bueno, ¿qué está proponiendo el PAN en relación a esa agenda que es la de los ciudadanos? ¿En qué medida podemos hacer nuestra contemporánea la agenda ciudadana a la agenda del partido? En el caso de Frena me parece positivamente un detonante, un ruido que nos debe hacer pensar qué estamos dejando de hacer para que no sea Acción Nacional hoy quien esté conduciendo esta indignación ciudadana. Como nos enseñaba Efraín González Morfín, no hay que ser ante todo y sobre todo anticomunista o anticapitalista. Primero hay que saber cuáles son los pros, a favor de qué estamos. Y ese es el cuestionamiento a Frena. Bueno, pues entonces lo que tenemos que plantear es ahorita a los ciudadanos con toda claridad cuál es esa agenda, a favor de qué estamos en los asuntos, en los temas que preocupan a la ciudadanía. Bueno, pues aquí dejaría yo mi entrada, mi querido Carlos. Gracias. Finalmente, para esta introducción, Jorge, por favor. Jorge Lara. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con mucha gente a la cual yo le he aprendido mucho. He tenido el privilegio de que tanto Jorge Cermeño como Juan Miguel Alcántara hayan sido mis jefes. Ese es uno de los grandes privilegios que he tenido en la vida, tanto en la Fundación Miguel Estrada como en la PGR. Lo mismo, pues Juan José Rodríguez Pras, con quien durante tanto tiempo estuvimos realizando trabajos en la Fundación Miguel Estrada. Por supuesto, César Jáuregui, uno de los mejores parlamentarios y analistas políticos y jurista excepcional. Entre muchos de ustedes, no me la voy a pasar la tarde echándole cebollazos, pero lo que sí he hecho es aprenderles mucho a todos ustedes. Y en algunas épocas hablábamos mucho de la famosa victoria cultural del PAN. Yo preguntaría, ¿cómo podríamos llamar el momento que hoy estamos atravesando? En los últimos 10 años han coincidido dos procesos paralelos. Por un lado, digamos, cierto desgaste, cierto deterioro en la imagen pública de las victorias electorales del PAN, y por el otro lado, la consolidación y la resiliencia de López Obrador. Han sido dos procesos paralelos. Por un lado, el PAN se ha ido deteriorando, se ha ido desgastando por distintas razones, por errores propios, por actos de corrupción, por incapacidades de comunicación, y López Obrador pues ha explotado mucho los errores del PAN, de las gestiones presidenciales del PAN, sobre todo de Calderón, y desde luego la enorme corrupción, el enorme régimen de corrupción de Enrique Peña Nieto. En la victoria cultural, me parece que quienes dirigieron al PAN en aquel momento, don Luis Álvarez, desde luego Carlos Castillo Peraza y otros más, Diego Fernández de Ceballos, antecedidos también por gente como Abel Vicencio Tobar, me parece que se tuvo el tino de que estos líderes entendieron al PAN y entendieron su momento. Y me parece que eso es lo que nos hace falta ahora. No estamos entendiendo el momento actual, ¿sí? Nos hacen falta pensadores que puedan ser lúcidos en esta lectura del tiempo. Perdón que me ponga un tanto filosófico. Estamos viviendo lo que se llama el postmodernismo. Ya no es el posmodernismo, es el postmodernismo, que algunos le llaman incluso metamodernismo o metamodernidad, que es todavía más desafiante que el posmodernismo, que se caracteriza por una fragmentación de los poderes tradicionales, que se caracteriza por el surgimiento del neopopulismo, como lo estamos viendo no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo. Cuando se pudo gestionar, impulsar, luchar por la victoria cultural, había interlocutores.
Hoy no hay interlocutores, el gobierno está perfectamente cerrado y la sociedad está dislocada. Y este dislocamiento me parece que le conviene al presidente y lo está alimentando cotidianamente. Yo creo que el PAN tiene que estar muy bien, muy consciente de estos retos, de esta balcanización ideológica que hoy se vive en México. Esta balcanización que se alimenta en redes sociales, esta balcanización que se alimenta de un discurso de división, que si ustedes se ponen a pensar, en su momento no era tan intenso ni era tan agresivo como lo que hoy estamos viviendo. Tenemos que ser capaces de adaptarnos y eso sería por cuanto a un análisis del pasado de los últimos 25 o 30 años. Ahora bien, para responder la pregunta del reto, ¿qué valores debemos de afirmar en este metamodernismo? ¿Qué valores tenemos que cultivar para reconfigurarnos y sobre todo para sacudirnos esta imagen de poca confiabilidad que merecida o inmerecidamente se le ha endilgado al PAN y que diariamente se recuerda por parte del presidente? ¿Qué tanto es crítica? ¿Qué tanto podemos ganar? Como decía Diego Fernández de Ceballos en este foro hace unas semanas, que debemos de seguir enfatizando la crítica al presidente. ¿Qué tanto tenemos que señalar el abatimiento de los controles democráticos, la captura de la Corte, que nunca hubiésemos pensado desde que se refundó la Corte en 94, que hoy estaríamos preocupados por la captura de la Suprema Corte, yo ni siquiera diría la captura, por la entrega voluntaria de la Suprema Corte al poder presidencial? ¿Cómo podemos reivindicar, por ejemplo, la valía de órganos autónomos, que el PAN fue puntal en su creación, en su consolidación? Lo que hoy vimos, por ejemplo, de los fideicomisos, lo que comentaba Juan Miguel, ¿qué tanto es propuesta? ¿Qué tanto la gente está lista para responder a la propuesta del PAN? ¿O qué tanto está esperando? ¿Qué tanto está ávida de conocer la propuesta? A mí me parece, y lo podríamos dejar quizás para la siguiente ronda, que más bien tendríamos que plantearnos en los elementos de la retórica que ya delineaba Aristóteles. Los tres elementos que son el ethos, que son el logos y que son el pathos. Yo lo que diría es, si ya el PAN pudo reconfigurar, si ya el PAN se pudo realinear en su ethos, en su propia característica, en lo que lo definía, en lo que lo definió durante tantas décadas, en lo que lo definió en momentos cruciales, en las elecciones de 94, de 88 y de 2000. El PAN ya recuperó su ethos, el PAN ya recuperó su vigor moral. Esa sería la pregunta. Muy bien, me gusta esa provocación que hace Jorge Lara al final. Miren, quisiera yo ponerlos bajo este contexto. En psicología existe una situación, bueno, no quiero repetir situación, una modalidad, vamos a llamarle así, de cambio drástico en la personalidad de un individuo, que se llama situación límite. Si lo traspolamos, bueno, ¿qué es una situación límite? La situación límite es algo crucial que sucede en la vida de un individuo que lo impacta de tal manera que lo hace cambiar en su enfoque a la vida, lo hace cambiar drásticamente en sus paradigmas vivenciales, etc. Creo yo que haciendo una analogía de ese concepto, México se encuentra claramente en una situación límite, pero el PAN no le ha caído el 20, esa es mi percepción, respecto de cómo reaccionar por parte del PAN a una situación límite. ¿Cuál es el camino que debemos seguir los panistas? No necesariamente la dirigencia, porque la dirigencia sabemos en mucha medida qué camino pretende seguir, pero los panistas, ¿qué camino queremos seguir? César Jauregui.
Bueno, aquí lo primero que me hace despertar tu pregunta, Carlos, es lo mismo que sucede a nivel sanitario hoy en el país. Por un lado nos dice el subsecretario que no hay que usar máscaras y anda totalmente relajado, pero los ciudadanos responsables saben que la tienen que usar y que la tenemos que traer portando permanentemente si queremos realmente combatir la pandemia. Esa es la realidad. Frente a autoridades que no reaccionan, el ciudadano tiene que reaccionar. Pero para eso tenemos que contagiar, tenemos que entusiasmar, dar la cara. Ahorita yo sí veo hasta cierto punto apatía. Qué bueno que hay elecciones en Coahuila, pero en otras ocasiones estaríamos todos volcados apoyando a los compañeros allá en Coahuila, como había sucedido durante muchos años. Hay veces que en Chihuahua los recibíamos en el 83 y en el 84, 85 estábamos nosotros en Coahuila a la inversa. Y hoy en día estamos lejanos, indolentes, y sí tenemos que buscar la forma de estar más cercanos unos frente a otros, pero sobre todo, si hay grupos de ciudadanos como esos que ya mencionaba Juan Miguel del Frena, que están dando la cara porque quieren un cambio, porque quieren agotar esta situación límite que tú mencionas, pues también nosotros los panistas tenemos que involucrarnos y dar esa cara. Hay varias medidas que deben de hacerse. El partido tiene que tener accesibilidad. Somos un partido de ciudadanos y hoy está muy vedado el ingreso y está muy limitado con preguntas, con exámenes, con 1000 situaciones que hacen verdaderamente burocrático el ingreso y que hacen que solamente unas élites puedan acceder o cuando los grupos lo determinen. Eso debe de cambiar y para ello debemos de ser un poquito exigentes quienes tenemos la responsabilidad de lo que decían ahorita, ser consejeros. Ser consejeros antes sí, efectivamente era el Senado del partido. Hoy en día llegar al consejo pues es realmente una situación de grupos o de componendas o de amistades verdaderamente comprometidas más con el interés particular que con el interés del partido. Ese Senado ya no existe al interior y tenemos que renovarlo y tenemos que volver a regenerar esas actitudes, pero sobre todo para que haya accesibilidad al ciudadano. Si queremos formar una sociedad verdaderamente valiente, entrona, que luche por sus intereses, solamente lo tenemos que hacer comprometiendo al partido en esa causa para formar verdaderos ciudadanos. Juan Miguel. Bueno, el partido, por su esencia humanista, lo que lo hace ser lo que es precisamente su perspectiva ética, los valores y principios que le dieron razón de ser al partido. Decía Fernando Gómez Mon en la ocasión pasada que el partido es un espacio para cumplir con las responsabilidades ciudadanas. Y efectivamente, creo que lo primero, a propósito de tu pregunta, Carlos, ¿cuál es el camino? Bueno, pues que el partido efectivamente se vuelva esa plataforma que facilita el cumplimiento de responsabilidades ciudadanas. En la medida que el partido impide, dificulta o desanima, aquí ya se ha escuchado en foros anteriores el desánimo que hay para cumplir con esas responsabilidades ciudadanas, el partido indudablemente no está realizando sus potencialidades, su esencia, sus capacidades. Y yo creo que eso es por donde hay que empezar. Hay que insistir en abrir los espacios para que la militancia pueda cumplir sus obligaciones, sus responsabilidades, primero ciudadanas y con el partido, y luego sus responsabilidades con su ciudad, su municipio, su estado y el país. Y ahí es donde creo que tenemos varios dilemas. Yo sostengo que el partido sigue siendo un partido de cuadros en los tiempos de que, en los actuales, en los cómo se puede desenvolver, desarrollar un partido de cuadros, que indudablemente estamos inmersos en un mundo globalizado, estamos inmersos en un mundo tecnificado, y dentro de esas dinámicas hay que encontrar la manera como se pueda realizar esta militancia. Entonces, más allá de lo que quise insistir en los foros anteriores, de la impostergable apertura a la ciudadanía, que lo veo complicado precisamente porque incluso hicimos ahí varios legisladores del partido y de otros partidos un exhorto a todos los mismos partidos para que se abran a candidaturas de la sociedad civil, a candidaturas ciudadanas,
y esto se ve difícil cuando no va a haber ni siquiera para la propia militancia, o cuando no está establecido el día de hoy, cuáles van a ser los mecanismos para que esa militancia pueda participar. Ya no digamos ver expectativas de participación de ciudadanos que no sean del partido. Bueno, ahí está el primer camino, el camino en el que al ciudadano, al militante, se le permite desarrollar sus capacidades de militante. Y luego, por el otro lado, bueno, yo me gusta recordar la época en que Luis Álvarez dirigía el partido pensando frente a Carlos Salinas, con un Cloutier que era un dinamo, una fuerza, una energía enorme, lo que se pudo lograr entonces. Yo creo que frente a López Obrador, así como a Salinas le dijimos que era ilegítimo de origen, pero que podía legitimarse en el ejercicio del poder, me parece que hoy, ante López Obrador, que nadie discutimos democráticamente su legitimidad de origen, sin embargo, yo creo que sí es visible, constatable, su deslegitimación en el ejercicio del poder. Y esa deslegitimación en el ejercicio del poder de López Obrador me parece que debe llevar al partido a tener un posicionamiento permanente frente a esa deslegitimación, precisamente por la afectación a derechos humanos que en cada uno de los sectores, en cada uno de los, del territorio nacional, se está evidenciando, se está constatando, y que el partido tenga entonces la agenda correspondiente. ¿Qué haría yo a cambio de lo que está haciendo, proponiendo, difundiendo el presidente López Obrador? Ya sabemos que él no tiene, y aquí se acaba de decir, la disposición, la actitud para escuchar ni a los propios, mucho menos a los adversarios, pero sí voltear hacia la ciudadanía, referirnos hacia la opinión pública, para hacerle sentir que frente a las decisiones o los comentarios del presidente, nosotros tenemos otra agenda o tenemos otra alternativa con la cual atender los problemas a los que el señor se está refiriendo o los problemas que el presidente mismo está ocasionando. Hoy el tema central es el debate del presupuesto de egresos del 2021. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta a través de los diputados de Acción Nacional, por lo que toca a las prioridades que vamos a exigir, plantear en el presupuesto de egresos del 2021? Por ahí es donde creo que hay que, volteando hacia atrás con lo que hacía Luis Álvarez y viendo cómo conducir, cómo inducir una actuación del presidente que en la irresponsabilidad con la que hoy se conduce López Obrador, podamos cuidar al país desde el PAN con planteamientos que sean pertinentes y que encontremos en la opinión pública su validación. Gracias, Juan Miguel. Jorge Lara. Creo que tocaba el turno de Jorge Cermeño. Perdón. No, el Cermeño cierra el círculo. Ah, perdón, Carlos. Sí, Jorge Lara. Sí, bueno, regresando pues a la hilación de lo que se estaba comentando respecto de cómo reconstituir la fisonomía, el perfil confiable del PAN, que me parece que ese es uno de las asignaturas o de los temas que están pendientes. En otros foros se ha hablado de las comisiones anticorrupción que han dado pingües resultados, de las comisiones de autodiagnóstico que no han ejecutado ningún cambio en realidad, de la falta de un debate interno que vigorice la deliberación interna del partido. Yo creo que todos esos temas sí han quedado en la cuenta a deber del partido. Y nos hemos arrojado en la coyuntura cotidiana de la crítica. Muchas veces es una crítica muy superficial, es una crítica ni siquiera sustancial. Y yo creo que sin quitarle, por supuesto, el valor a la necesidad de hacer propuestas, sin quitarle la obligación que tiene el PAN de ser visionario, porque también el debate se presenta en tres tiempos. El debate se presenta en el tiempo del pasado inmediato, de los valores del presente, pero también de lo que tiene que venir
para el futuro del país, sí me parece e insistir en que es necesario que el PAN ya apresure, ya dé cuenta, sobre todo en esta víspera electoral en la que nos encontramos, y que garantice el cumplimiento de su deuda ciudadana en términos de inhibición, de prevención y de combate a los temas de corrupción. Ese tema me parece que ha quedado pendiente. Ese tema me parece que pasa por la vida orgánica del PAN. Aquí con Juan Miguel Alcántara y contigo mismo, mi estimado Carlos, hemos hecho propuestas para objetivamente poder brindar confianza a los procesos internos del PAN, objetivamente generar las estructuras y los mecanismos de supervisión. Ya no estamos hablando como antaño de códigos de conducta, ya no estamos hablando como quizás hace 40 años se hablaba de códigos deontológicos. Ahora ya se trata por la dimensión del partido, por el tamaño de los puestos públicos que se ocupan, por la cantidad de candidaturas que se tendrán que gestionar, pues ya de mecanismos más objetivos que puedan controlar, que puedan verificar los mínimos de confiabilidad y de honorabilidad de los candidatos, de los cuadros que ya existen en el PAN y de los cuadros que se vengan a acercar. Lo hemos platicado, estos procesos ya existen en otras instancias, de la vida privada, de la vida pública, y el PAN yo lo veo rezagado. Al PAN yo lo veo todavía en un aletargamiento que a veces es o incapacidad o falta de desconocimiento o, perdón que lo diga de esta manera, ceguera voluntaria. Muchas veces esta ceguera voluntaria se parece mucho a la complicidad y eso es lo que nos ha hecho mucho daño en algunos momentos con algunos cuadros emanados del PAN. Y yo entiendo, conozco y sé que la ciudadanía sigue esperando que el PAN dé el primer paso en estos temas, como lo dio hace muchos años en otros temas que lo pusieron a la vanguardia. Hoy el PAN está llamado a ponerse otra vez a la vanguardia de muchos temas, pero este del combate a la corrupción es uno urgente, empezando por la prevención de la corrupción en lo interno. Gracias. Gracias, Jorge. Ahora cerramos el círculo con la participación de Jorge Cermeño y la siguiente ronda va a ser un poquito más dinámica de como un tipo ping-pong para cerrar los últimos 20 minutos. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que se ha respondido la pregunta que has hecho. Yo agregaría solamente que el PAN tiene que recuperar la confianza ciudadana. Y la confianza, cuando se pierde, pues es muy difícil restablecerla. ¿Qué tenemos que hacer? Quienes tenemos algún cargo público, llámese gobernadores, diputados, alcaldes, pues dar ejemplo de congruencia, dar ejemplo de lo que estamos haciendo, porque muchas veces tampoco en el PAN se habla de las cosas buenas que hacemos, de lo que el PAN contribuye a gobernar bien, a hacer buenas propuestas legislativas, a muchas de las cosas que el partido ha construido a lo largo del tiempo en distintas regiones del país. Eso a veces no lo dicen ni los panistas. Yo creo que el PAN tiene que volver a entender que somos un medio, no somos un fin. Y somos un medio que tiene que ser idóneo al ciudadano, tiene que ser un espacio de libertad, tiene que ser un espacio para hacer escuela cívica, para participar, hombre, en mejores condiciones. Yo creo que estamos en una situación muy parecida al México hegemónico, donde gobernaba el PRI prácticamente todo. Bueno, no es el caso. Nada más que ahora este presidente, y lo más peligroso que tenemos, pues es el predominio que tiene sobre las cámaras, tanto diputados, senadores, congresos locales, etcétera. O sea, la acumulación de poder, el adueñarse de la narrativa en donde todos parece que están nomás respondiendo a ver qué sale en las mañaneras, y esa es la narrativa a donde nos va llevando a todos. Yo creo que el PAN tiene que salirse un poco de esta dinámica. En política no puede haber callejones sin salida.
En política tampoco hay todo es negro y todo es blanco. Hay muchos claroscuros. Está metiendo permanentemente una discusión histórica que ojalá y el PAN no se enganche en estas discusiones a donde nos han querido llevar desde la fundación del PAN. Estos discursos de los conservadores y los fifís y los hijos de Maximiliano y no sé cuántas cosas, pues el PAN los vivió desde su fundación. Y el PAN nunca se enganchó en estos debates estériles, inútiles, sobre la historia del país, sobre quién es héroe, quién no lo es. Pero el caso es que este presidente, pues todos los días le quiere decir a los mexicanos, le quiere contar su historia, le quiere decir que ellos son los buenos y todos los demás no sirven para nada, que él ganó en la elección del 2006. Y esto parece un dogma. Y el PAN, o sea, no solamente ganó su candidato a la presidencia, el PAN tuvo el mayor número de diputados en el Congreso federal, el mayor número de senadores en el 2006, ganó el partido. Y entonces cuando todos los días nos recuerda que el triunfo de que el presidente Calderón llegó a la mala, el PAN no anda haciendo trampas ni anda haciéndole a lo que durante muchos años padecimos y vivimos de los de enfrente, pero se vuelven dogmas repetidos tantas veces. Hablar mal de los gobiernos del PAN, pues por supuesto que ningún gobierno es perfecto y todos cometen errores, pero esa es una dialéctica permanente en donde también pues el partido tiene que empezar a deslindar ciertas cosas. ¿Cuál es el camino? Pues recuperar la confianza. Yo lo he dicho, ser distintos y distinguibles. A mí me duele cuando dicen todos los partidos son iguales, todos como si fuéramos igual que cualquiera de los demás. Esto tiene que cambiar. El PAN tiene que distinguirse por lo que es, por lo que vale, con errores personales, con lo que ustedes quieran, pero somos un partido con valores que no los tienen los demás, con una historia muy rica, con gobiernos muy exitosos, quienes estamos al frente de una administración municipal. Yo lo digo con orgullo, yo puedo ver a los ojos a la gente, puedo salir a la calle a cualquier hora, como sé que lo han hecho cientos, miles de gobernantes de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque damos resultados. Y luego el PAN, pues a veces no habla de lo que hacemos, de los logros que hay, de la buena relación que hay con una ciudadanía a donde gobernamos para todos. El PAN no gobierna para andar satisfaciendo a sus cuates, a sus amigos, a sus camarillas. Entonces, hay muchas cosas que el PAN distingue a la hora de gobernar a como lo hacen nuestros adversarios. Yo diría que el camino es, pues, que el partido volvamos a hacer política en buena lid, volvamos a hacer una oposición seria, responsable, como siempre lo fuimos. No todo es criticar. ¿Quién puede estar en contra de la corrupción, del combate a la corrupción? ¿Quién puede estar en contra de ciertos postulados que los traen como bandera permanentemente? Adelante. No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada de qué avergonzarnos, tenemos mucho de lo cual enorgullecernos y de lo cual poder decir que sí sabemos y podemos gobernar mejor. Gracias. Muy bien, ahora vamos a, en estos 10 minutos que nos faltan de la primer parte de esta conferencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ping-pong y de cuestiones prácticas. Ok, tenemos a la sociedad civil por un lado, tenemos al PAN por el otro lado, tenemos al gobierno por el otro lado. El gobierno haciendo las peores barbaridades del mundo. La sociedad civil como nunca la habíamos visto tan inquieta, pero totalmente perdida de cuál es el camino a seguir. Y el PAN viéndose a sí mismo. Si cada uno de ustedes, señores panelistas, fueran el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, díganos en menos de un minuto 3 cosas que harían para que esta situación coyuntural en la que estamos viviendo pudiera no ayudar al PAN, ayudar al país. Empezamos con Jorge Lara. Gracias. Número 1,
de cara a otras fuerzas políticas, a la posibilidad de hacer algunas alianzas electorales, yo convocaría a un diálogo profundo con los dirigentes de los otros partidos, a un diálogo público con pensadores políticos del país y de otros países, como lo hizo en su momento Vicente Fox. Vicente Fox, recordarán, hizo el State of the World Forum. Muchos tuvimos la fortuna de estar ahí. Estaba Lech Walesa, lo organizó junto con Jorge Castañeda, con Adolfo Aguilar Sincer. Vinieron muchos líderes, muchos filósofos, artistas, y eso fue un aspecto un evento muy nutritivo, que demostró que el PAN se abre, demostró que el PAN puede hacer alianzas con todos estos grupos. Me parece que la alianza que se fincó en la elección presidencial pasada, perdón que lo diga, fue en frío. Estas alianzas con fuerzas socialdemócratas, con el PAN, se dan en Europa con mucha frecuencia, es decir, no son, como alguien diría, antinaturales. Se pueden realizar, pero yo haría esa convocatoria a un diálogo público para demostrar que las coincidencias pueden más que las discrepancias. Jorge Cermeño. Mira, desde luego, yo creo que se debe gobernar con un consejo, con un comité ejecutivo nacional, a donde tengas un diálogo permanente. La dinámica actual, las comunicaciones tan rápidas que se dan ahora, pues hace que un presidente tenga que mantener un consejo permanente de aquellos que pueden ayudar. Hay por ahí un grupo, por ejemplo, de exgobernadores que están queriendo colaborar y participar también, poniendo su experiencia, sus deseos de hacer las cosas. Hay mucha gente en Acción Nacional, como los que estamos viendo aquí, pues que quisieran aportar también su experiencia, conocimiento, su buena fe para mejorar el partido. Creo que nos falta también descentralizar muchas decisiones. La realidad del PAN es la de muchos partidos distintos de acuerdo al estado, a la región, de acuerdo a la problemática actual. No es lo mismo el PAN de Chihuahua que el PAN de Chiapas, no es lo mismo el PAN de Yucatán que el PAN del Distrito Federal. 10 segundos. Termino rápido. Entender la realidad del partido en cada lugar, descentralizar muchas de las decisiones y buscar una mayor participación de la gente que de buena fe pueda colaborar y contribuir a mejorar el funcionamiento del PAN. Gracias, Jorge. Juan Miguel. Abre tu micrófono, por favor. En lo interno, yo empezaría por levantar el ánimo, el alma de los panistas. Creo que hay que profundizar en la vida democrática del partido. Efectivamente hay que buscar tanta descentralización en las designaciones que vienen como sea posible, y tanta posibilidad de participación de la militancia en esas designaciones que se van a hacer como también sean factibles. Ya se marcó aquí un tema central. Los gobernadores del partido acaban de sacar un movimiento donde no se incluyeron a todos, dejaron fuera a algunos, y dejaron fuera a algunos con toda intención, porque no tienen las cartas credenciales éticas suficientes para haber sido incorporados. Bueno, pues ahí están eventos que tienen que ver con las urgencias hacia dentro del partido, y hacia afuera recuperar una interlocución, una comunicación con la ciudadanía que hoy está en pausa. Bien, César Jauregui. Sí, el México que queremos sí es posible. ¿Cuál es ese México? Bueno, desde que Adolfo Crisly Vivarrola definió la ruta en 1964, ¿por qué luchamos en Acción Nacional? Queda de manifiesto, no lo voy a reiterar, porque hoy más que diagnósticos necesitamos acciones. Y dentro de las acciones, Juan José ha sido muy enfático siempre en hablar de la centralidad del Congreso. Hoy el Congreso tenemos que darle ese lugar preponderante que se requiere, y para ello tenemos que ser generosos, buscando los mejores cuadros que puedan participar y obtener el mayor número de curules. Si es preciso, las alianzas regionales o nacionales que se tengan que celebrar, es menester llevarlas a cabo precisamente para generar los contrapesos que el país hoy requiere con urgencia. También el partido tiene que ser, desde luego, muy generoso en cuanto a su apertura.
Hoy tenemos que redefinir en pluralismo la expresión del otro, las ideas del otro, reconocer las ideas del otro y no solamente el avasallamiento de porque no estoy de acuerdo con sus ideas, sí en la tolerancia de lo que es posible y lo que nos puede sumar como sociedad, porque no hay que olvidar que el Partido Acción Nacional es el partido mayoritario de la sociedad. Para terminar, una última pimponeada, ¿ok? Tenemos México Libre, tenemos Frena, tenemos Fuerte México, Ciudadanos por México, una bola de organizaciones de la sociedad civil, una más fuerte que otras. Obviamente que la impactante ha sido Frena. ¿Qué debe de hacer el PAN en relación con estas organizaciones de la sociedad civil o movimientos? Empezamos ahora con Jorge Cermeño. Un minutito. ¿Qué debe hacer? Pues mira, Carlos, entender el momento histórico que vive el país. Yo creo que la votación que se tuvo para llevar al poder a López Obrador con mensajes, pues simplones si tú quieres, pero que le llegaron a la gente, me parece que el PAN tiene que tener una actitud más inteligente frente a esta realidad. Esta realidad no puede ser solamente este discurso de López Obrador, sino que tiene que ser una realidad que ya con los resultados que estamos teniendo en lo económico, en la salud, en la educación, en este avasallamiento de querer tomar decisiones centrales, no tomar en cuenta el federalismo. El PAN luchó siempre por ser un partido que tomar en cuenta los distintos órdenes de gobierno. El PAN tiene que ser un abanderado del federalismo. En esta discusión que se da sobre la orientación del gasto público, pues 10 segundos. El PAN tiene que poner énfasis en las necesidades de un país plural, pluriétnico, pluricultural y con necesidades a nivel nacional, no solamente por capricho o decisión central. Gracias. César Cabri. Bueno, ya había reiterado yo la importancia de que seamos reconocidos como la organización de que todos aquellos que sin prejuicios ni resentimientos hacen valer en la vida pública su convicción. Para esto quiere decir que seamos muy positivos. Nadie sigue a un pesimista, nadie que esté en el ostracismo o de manera teórica solamente lucubrando posiciones contrarias va a llegar al poder. Necesitamos que se encauce la acción política de Acción Nacional verdaderamente con propuestas, como la que ya señalaba ahorita Jorge, la del federalismo, y que Juan José también pudiera abundar mucho al respecto para evitar esta concentración de poder. Juan Miguel Alcántara. Me parece que el partido tiene que construir multidireccionalmente una estrategia de comunicación con todos estos movimientos o partidos en ciernes. Primero, para buscar tener una agenda común, una agenda sustantiva o de contenidos que impliquen encarnar, aterrizar el bien público temporal, el bien común del país. Segundo, para compartir algunas estrategias con esos grupos. Frena es un anti, tenemos que esperar que se convierta en un pro por algo, que ellos lo tienen que definir, pero en el Inter creo que podemos con ellos dialogar, igual que con México Libre y otros, y encontrar la manera, como si tengamos todos claro que en junio del año que entra tenemos que llegar con una nueva mayoría a la Cámara de Diputados. Muy bien, Jorge Lara. Quizás en el mediano y largo plazo, así como se habla de la importancia de fortalecer o reivindicar el federalismo, todo lo cual no está ocurriendo, vivimos una reconcentración de poder, y atento y fiel a la vocación parlamentaria que el PAN siempre ha tenido. Aquí hay excelentes parlamentarios. Yo creo que hay que entender que uno de los errores que tuvo el PAN en la presidencia con Fox y con Calderón fue no desmontar el sistema presidencial. Yo creo que ese error tenemos que tomar debida nota y podemos proponer darle centralidad al Congreso en esquemas parlamentarios o semiparlamentarios. Hoy se está haciendo evidente que el presidencialismo rancio nunca murió, quedó en estado vegetativo y López Obrador lo está reviviendo. Y me parece que él mismo nos está dando argumentos para poder hacer un planteamiento hacia un parlamentarismo
mucho más dinámico, mucho más horizontal y mucho más flexible conforme a las necesidades de un país tan variado, tan plural como lo es México, y no un presidencialismo rancio, vertical, que ahora es lo que nos está tocando enfrentar. Estupendo. Exactamente 1 hora. Terminamos como carrera de caballos. Les felicito a los panelistas, muy bien. Ahora abrimos el foro a preguntas verbales por parte de la mesa principal. Está abierto el foro para ustedes, compañeras, compañeros. Levanten la mano. Juan José Rodríguez Prats, rapidita la pregunta. Mira, en primer lugar, felicitarlos. Estuviste muy bien como moderador, Carlos, pero estuvieron brillantes los 4 exponentes. Verdaderamente estoy paladeando cada uno las reflexiones que hicieron, porque en verdad me enriquecieron. Entonces los agradezco a nombre de los Plumas Azules, y queda claro que lo que hay que hacer. Yo creo que eso es evidente. O sea, tenemos un partido un tanto desarticulado, con una gran inquietud, una gran inconformidad, pero desarticulado. Y lo que hay que hacer es política. Es la operación política, en lo que el PAN también ha dejado pregunta al respecto. Que desear. No, mi abrazo afectuoso, perdón que no haga preguntas, mi abrazo afectuoso, y me siento orgulloso de los amigos que yo tengo, por lo que más valgo. Muy bien, Esther Quintana. Gracias, buenas tardes. Empiezo también por felicitar a los 4 compañeros panelistas, estuvieron espléndidos. Mi pregunta es bien concreta. Yo quiero que cada uno de ustedes, o quien guste, como lo tengas determinado, Carlos, en la conducción, me conteste, ¿cómo podemos despertar la pasión en los jóvenes para que estén participando en política? Son un grupo muy importante en nuestro país, son enorme el grupo y algunos están muy desenfadados, no quieren participar. Yo quiero concretamente que me conteste, por favor. ¿Cómo vamos a despertar a quien desee? ¿Cómo van a quien quiera? O sea, al que quiera contestar. O sea, ¿cómo vamos a despertar el interés de la juventud mexicana para participar en política? Gracias. Jorge Lara. Sí, Esther, muchas gracias, buenas tardes. Mira, yo soy padre de familia de 2 adolescentes, y creo que todos los que convivimos en casa con jóvenes y con adolescentes nos damos cuenta del desencanto en general. Es un tema quizás generacional, y tenemos que entenderlo, tenemos que estudiar el fenómeno. Hablaba yo del metamodernismo, que en parte es esto, es el ensimismamiento en redes sociales. Sin embargo, en el fondo hay causas, y hay causas que tienen y coinciden con el humanismo político con el cual el PAN fue fundado y fue orientado. Yo creo que se requiere, como dice Juan José, política, diálogo, sensibilidad y empatía. Gracias. Jorge Cermeño, ¿quieres agregar algo? Hombre, estar cerca de ellos, entender el momento, entender la forma en la que se comunican los jóvenes. El PAN tiene que tener mayor agilidad y un lenguaje más cercano a lo que está sucediendo actualmente en la comunicación. No tenerle miedo a entrar a las universidades, a buscar aquellos espacios en donde los jóvenes participan. Y yo creo que tienen una gran avidez de conocer y de participar. Nos hace falta, pues, saberles llegar con métodos, pues, hombre, más accesibles a la manera en la que se comunican los jóvenes. Gracias. Gracias. Lidia Madero, luego sigue Jorge Osejo, y luego continuamos con ahí alguien se me había pelado antes. Javier, por favor. Lidia, adelante. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Me encantan estas reuniones que nos permiten vernos independientemente de que estemos cada quien en nuestro espacio. Sin embargo, creo que estas reflexiones que todos, en las cuales estamos todos de acuerdo, de qué manera pueden llegar a las dirigencias, y no solamente a la dirigencia nacional, sino a las dirigencias locales. ¿Hay alguna repercusión? ¿Tenemos alguna comunicación? ¿Lo están viendo? Me gustaría saber de qué manera tiene productividad lo que estamos analizando ahorita. ¿Alguien quiere hacer comentario al respecto?
Bien, seguimos con Jorge Osejo. Igual que mis amigos, quiero felicitarlos en este panel por todas las ideas que nos han compartido. Y yo diría 3 cosas mismas que dije en la versión número 3 de este panel de Plumas Azules, porque no hay tiempo, amigos. Para que se corrija el partido, lo pongo yo en una carta que ya mandé a Marco Cortés, en la que digo que lo primero que tiene que hacerse es terminar con el bloqueo de grupos cerrados, tanto en comités directivos municipales, estatales, como en el Comité Ejecutivo Nacional, se lo digo así, tan claro como eso. Una segunda cosa, abrirse con generosidad a los militantes y a otras personas que hoy están queriendo, como lo decía César, que están queriendo participar y no hay mecanismos. Bueno, no los tenemos ni los militantes, ni yo tengo mecanismos para poder participar. Imagínense los de afuera, ¿cómo estarán? Y la tercera, llevar también, ya alguno de ustedes lo dijo, que el proceso electoral del 2021 se lleve con la más amplia participación de la militancia. Se acabaron las designaciones, que se convoque como se convocaba anteriormente, y como está todavía está en el estatuto, que se convoque a las correspondientes reuniones, que participen los que quieran participar y que se vote para que de ahí se obtengan las candidaturas que se tengan que obtener. Esta es la manera, tenemos que presionar ya directamente a Marco Cortés, presidente del partido, nombre y apellido, y lo digo delante de él, no tengo ningún problema, porque si no, no tenemos remedio. No estamos todo lo que estamos platicando, lo estamos platicando con la buena intención y con la buena fe que ha tenido siempre la buena militancia de este partido, de decir las cosas para irlas formando. Pero hoy estamos ante una emergencia nacional y es distinto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? Ahí les va un leño ardiente por parte de su servidor, ¿ok? Por ahí corre el rumor, y no sé si alguien aquí nos lo pueda ratificar, que tenga conocimiento directo, de que ya se tomó resolución por parte de la Comisión Permanente de que va a haber designaciones directas en el 100% de los distritos por parte de la Comisión Permanente, salvo en los estados en donde gobierna el PAN, en cuyos estados los gobernadores van a tener la mano de ser los grandes electores. Ante una situación de esta naturaleza, y ante la situación que plantea Jorge de democracia interna, y ante la situación de que si aplicamos a rajatabla la democracia interna, a lo mejor siguen ganando los grupos de poder dentro del partido por las manipulaciones que hay dentro del padrón. Entonces, ¿cómo solucionar este entuerto? Es pregunta para todos los panelistas. Vale más la pena, aunque sea en esa circunstancia, vale más la pena, pero que perdamos allí jugando. A ver, ¿quién le entra? Sí, Jorge Cermeño. A ver, yo señalaba hace rato, no es lo mismo el PAN de Puebla que el PAN de Chihuahua, que el PAN de Coahuila, que el PAN de Chiapas, que el PAN de Tabasco. O sea, el partido tiene distintas realidades. Hay lugares donde la organización es tan endeble, tan débil, que requiere una intervención mayor de los órganos directivos. Hay lugares donde pues sabemos que existen caciques o grupos de gente que domina, y cualquier método que ustedes quieran, ya sea por designación o ya sea por una elección, pues dominan estas ondas gruperas. El PAN tiene que revisar en cada lugar sus métodos democráticos. Lo ideal es esto, volver a la democracia, a donde la militancia participe, y poner los candados necesarios para que pueda haber una participación libre de cualquier tipo de presiones. No es una receta única, hay que buscar también que haya mayor democracia, por supuesto, pero democracia bien hecha, que no exista pues presiones de ninguna naturaleza ni controles de ninguna naturaleza. Gracias. César Jauregui. Sí, hoy el entramado electoral reclama muchos ajustes que dejan de lado la democracia directa como lo conocemos y como lo idealmente sería factible, porque pues hay que buscar que las paridades de género se den,
hay que buscar los equilibrios, hay que buscar las fuerzas regionales, como decía Jorge, en algunos lugares, pero aquí el reto se conduce de una manera muy sencilla, tanta militancia y su participación como sea posible y tanta dirigencia como sea necesaria. Solamente en esa ecuación creo que se puede lograr el equilibrio necesario para que sigamos siendo un partido democrático. Y respondiendo a la pregunta de cómo vamos a entusiasmar y contagiar positivamente sobre todo a los jóvenes, como preguntaba ahorita Esther inteligentemente, pues yo recuerdo cómo Helmut Kohl, allá a finales de los 80, ya en una de sus últimas reelecciones que veía muy difícil, veía que el voto de los jóvenes estaba cargado hacia otro lado, pues tuvieron que segmentar y tuvieron que hacer el mensaje dirigido a los jóvenes precisamente para atraer el mayor número posible de estas categorías, atrayendo con un discurso, un lenguaje muy apropiado y desde luego con los canales conducentes. Por eso hablo de que hoy la participación requiere de mucha inteligencia, de mucha creatividad. Ya las formas que conocimos en el pasado, algunas han sido superadas y tenemos que reinventarnos como partido si es que realmente queremos volver al poder. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario relacionado con eso? Sí, Jorge. Jorge. Sí, muy breve. Yo lo resumiría en que en el pecado llevamos la penitencia. En tanto tomamos decisiones torpes en los procesos de selección interna cerrados, pues es evidente el decrecimiento electoral. La ciudadanía no es tonta, la ciudadanía se da cuenta cuando el candidato no es idóneo, cuando el candidato no nace no solamente de un proceso democrático, sino con credenciales para poder contender. Y por eso estamos ahora con una representación pues históricamente reducida, y yo creo que eso obliga a que por simple interés de reposicionamiento del partido y como también lo señalaba Lidia Madero, que las dirigencias tomen nota, pues que en la medida en que se tomen decisiones inteligentes que legitimen las propuestas, las candidaturas y las determinaciones hacia afuera, pues podremos recuperar terreno. Si seguimos cerrados, si seguimos tomando decisiones torpes en lo interno, favoreceremos a nuestros pequeños grupos, pero el PAN va a seguir padeciendo. Muy bien, muchas gracias. Miren, estoy viendo preguntas sobre todo de jóvenes. Estas son como manifestaciones y exhortos a plumas azules que vale la pena poner aquí con todos nosotros y le agradecemos mucho. Aquí hay un joven que no es tan joven, pero dice que es joven. Emanuel Martínez, te agradecemos. Tengo 35 años, militante de Netzahualcóyotl. Ya no soy tan joven, pero considero que lo que se necesita es espacios como este, en el que podamos aprender de personas como ustedes, llenos de mística, convicción y con principios. La propuesta es que Plumas Azules trabaje con juveniles para que amen al partido y no lo vean como un aparador publicitario. Esta plataforma es muy buen medio. Les puedo mencionar que Juan José Rodríguez Prats anda promoviéndose para sus 2000 conferencias y yo creo que ahí se puede aventar varias con ustedes, ¿eh? Entonces ya te embarillé, Juan José. Muchas gracias, Carlos, te lo aprecio enormemente. Entonces ahí tenemos materia prima. Tenemos tenemos un poquito más de 15 minutos para terminar. Algo que no haya quedado bien establecido en alguna de sus participaciones, algo que les haya quedado en el tintero, que quieran manifestar cualquiera de los 4 ilustres panelistas que hemos tenido, por favor, es el momento. Javier Westerly pidió la palabra para una pregunta. Perdón. Sí, es cierto. Perdóname, Javier. Mil disculpas, Javier. Adelante, Javier. Gracias, Carlos. No te preocupes. Buenas tardes. Felicidades. Quiero hacer una pequeña recapitulación y una sugerencia. Hemos estado participando ustedes y yo en diferentes foros y Zooms, en los cuales todo el mundo señalamos errores y problemas que han pasado. Y pocas veces, y hoy es una de ellas, y me congratulo en que así sea, se hacen propuestas concretas. Yo lo que quiero proponer a este grupo de Plumas Azules y que lo hagamos extensivo, además de poder apoyar al grupo de los gobernadores que ya arrancaron también el proceso similar de hacer propuestas, me gustaría que pusiéramos ser un grupo abierto, plural, participativo, respetuoso de parte de nosotros hacia toda la militancia del partido, y hablo toda,
para que todo el mundo pueda participar y sugerir qué hacer con el partido. Tenemos el 21 a 8 meses, de acuerdo, pero también tenemos al partido que todos los días tenemos que trabajar en él y hacer cosas, meternos a las mesas directivas, buscar ser consejeros, etcétera, etcétera. Y hacer sobre todo propuestas ahora para la elección, pero también para qué hacer para que el partido vuelva a ser lo que fue en las condiciones modernas de nuestro mundo y de nuestro país. Dejo la propuesta a ustedes. Ojalá podamos armar algo que nos ayude a ser 100% propositivos. Sabemos los errores, ya no hay que perder el tiempo en eso y en quejarnos y que a mí me vieron mal hace 25 años. No, ¿qué vamos a hacer hoy, 7 de octubre y mañana y después de la elección del día de junio del año que entra, en el 2021? Para que el partido no se nos vaya de las manos, porque si se nos va de las manos, se nos va a ir el país completo de las manos. Gracias. Yo pudiera resumir dos cosas de inquietudes generales. Una es de que es necesario que el Partido Acción Nacional haga una amplísima convocatoria, no nada más a los militantes, sino a los ciudadanos mexicanos de buena fe que quieran acercarse para dar la batalla en el 2021. Eso por un lado. Y de ahí empezar una criba muy bien estructurada, etcétera, con análisis de perfiles, en fin, para establecer procesos de selección inteligentes. Eso por un lado. Por el otro, es indispensable que empecemos a generar no necesariamente una gran alianza, que puede haberla, pero muy importante, no debemos de permitir por ningún motivo que un distrito electoral tenga tres o cuatro opositores contra uno de Morena, porque entonces sí, se los van a llevar. Entonces, al respecto, ¿qué pueden opinar ustedes, amigos? Sí, Jorge Cermeño. A ver, yo creo que en el PAN a veces nos falta pues un poco de generosidad. Ahora sobran propuestas de candidatos cuando antiguamente pues había que tocar las puertas para ver quién quería ser candidato. Bueno, yo creo que tenemos que entender también que en la actualidad existen muchos métodos para saber si un candidato es idóneo o no. Y ahí están las encuestas. No basta decir yo quiero ser. ¿Para qué quieres ser candidato? ¿Tienes la experiencia, la capacidad? ¿Vas a servir? O sea, porque al partido de nada le sirve que lleguen a los gobiernos o a los congresos personas que verdaderamente no van a dar el resultado pues que el elector espera. Sí tenemos que ser generosos y utilizar al interior pues métodos de encuestas para ver cuáles son aquellos posibles candidatos que te garanticen la aceptación ciudadana y todo esto, bueno, tenemos que hacerlo con métodos transparentes, abiertos y con generosidad, porque no todos sirven para todo, ni todos tienen la capacidad o la posibilidad y le hacen un gran daño al partido cuando andamos peleando las posibilidades de lo que viene en el 2021. En México requiere un cambio necesario, requerimos buenos candidatos y requerimos llegar al Congreso para hacer un verdadero contrapeso a este poder hegemónico que tiene López Obrador. Jorge Lara. Nada más simplemente insistir a tu pregunta, si se van a hacer estrategias de alianzas, candidaturas comunes, alianzas de facto también que se permiten, simplemente no llegar en frío, porque la gente entonces nos va a castigar. Entonces yo creo que sí hay que hacer un ejercicio de reflexión que pueda proyectar la necesidad de estos esquemas, de estas posibilidades de alianzas, candidaturas comunes, alianzas de facto, coaliciones, lo que sea, pero que se pueda explicitar a la gente la necesidad y las razones profundas que lo sustentan y no simplemente un ánimo pragmático, que es lo que luego nos castiga. Muchas gracias. Muchas de las preguntas que he estado viendo aquí en el panel y en el chat, etcétera,
tienen que ver con cosas que ya hemos platicado. Le ruego a nuestro auditorio estimado que si hay algo que no haya quedado contestado, que nos lo hagan saber antes de despedirnos. Y por lo pronto empezamos con una última ronda de conclusiones de este foro. A ver, Salvador Abascal. Perdón que interrumpa, pero creo que ha quedado una pregunta sin contestar, muy importante, una pregunta que hizo Lidia Madero por problemas de adicción. No quisiera yo abundar más, pero tú tienes la respuesta, Carlos, cuando Lidia Madero pregunta si hay comunicación con la dirigencia del PAN. Pues hoy hablamos de eso en la mañana y creo que tú lo puedes contestar, mi querido Carlos. Hay una comunicación unidireccional principalmente. Se ha tornado bidireccional en otros aspectos muy razonables en donde hemos estado colaborando con el Comité Ejecutivo Nacional, sobre todo en el área de COVID-19, en el área de economía y en el área de salud. Pero en asuntos electorales internos o de postulación de candidaturas, no hemos recibido una respuesta de parte de ninguna dirigencia. Yo, en particular, soy miembro de un consejo político municipal que se formó en Ciudad Juárez, como en todos los municipios importantes del estado de Chihuahua. Y pues me da a mí la impresión como que esos consejos son así como para taparle el ojo al macho, ¿no? Nomás como para darle betún al pastel, ¿no? Pero no, veo yo las mismas intenciones de antes, no lo veo claro todavía, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede en ese sentido. No sé si hay alguna opinión por parte de alguien más en ese sentido. Coincido contigo, Carlos. Gracias. Bueno, entonces, para concluir, tenemos un poquito menos de 10 minutos, una ronda de 2 minutos por panelista de conclusiones finales. Empezamos con Juan Miguel Alcántara. Bueno, me parece que la militancia debe continuar o debe recuperar los procesos de formación, de capacitación que se han perdido en el tiempo y que, por supuesto, no solo fortalecen la mística, el sentido de pertenencia al partido, sino que precisamente también en la medida que esos procesos de formación son más complejos y más completos, pues te permiten al mismo tiempo construir dinámicas hacia adentro del partido y hacia afuera con la sociedad civil, con la ciudadanía, en los que tengas una interlocución que te dé el diálogo, la apertura y la capacidad de proponer, de discutir con los que tienes a la mano. Del otro lado, sí creo que hay que buscar a los mejores, a los más idóneos para las elecciones que vienen. Creo que para ninguno se nos escapa la centralidad de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados Federales. Creo que hay que concentrar la atención en tener precisamente las mejores propuestas y abrirnos, como ya se ha señalado aquí, para tener, ya sea que podamos proponer la mejor alternativa al resto de las oposiciones y donde no tengamos la mejor alternativa para el resto de las oposiciones frente a Morena, entonces tener la humildad para declinar en favor de si hay otra alternativa con la cual se pueda garantizar que tengamos la nueva mayoría que necesita el país, porque lo que tenemos que cuidar es al país mismo. Gracias. Jorge Lara. Y no debemos de olvidarnos que estamos en un contexto de pandemia y esta pandemia, este confinamiento nos ha mostrado dos caras. Una cara de encierro, pero de innovación. Este foro es una muestra. Si no hubiésemos tenido pandemia, compañeras y compañeros, no estaríamos aquí, ¿se dan cuenta? La pandemia es la que nos trajo a innovar en esta forma de comunicación y creo que ese va a ser el tenor de la campaña. No puedo ser muy optimista respecto de cómo serán las campañas el próximo año de manera tradicional.
quizás en Coahuila, en Hidalgo, estén viendo las dificultades de hacer una campaña en tierra o en calle. Entonces hay que innovar, hay que estar muy pendientes de los efectos de la pandemia en muchos temas familiares, personales, de empleo, de salud, y creo que el PAN tiene ahorita cerca de sí y enfrente de sí un número muy importante de causas trascendentales para la gente, para su familia, para su persona, y el PAN, como siempre lo ha hecho, tiene la responsabilidad de agarrar esas banderas, de generar las propuestas consecuentes y pertinentes y de luchar por ellas. Gracias. Ahora seguimos con César Jauregui. Sí, el presidente nos ha colocado como su adversario natural. Y qué bueno, porque eso nos permite hacer política, y política de la buena, y solo lo vamos a poder hacer con mucho ánimo y entusiasmo. Entonces tenemos la posibilidad de encontrar donde hay muchos obstáculos, como esta pandemia, los temas de innovación, como ahorita bien lo señalaba Jorge, donde en lugar de estar aislados, hoy podemos estar más que conectados. Y en ese sentido, el México que queremos sí es posible, dice nuestro eslogan, y por lo tanto debemos de salir a contagiar cada vez a mayor número de compañeros que se involucren en estas pantallas. Jorge Cermeño, para cerrar con super broche de oro. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los que han participado en este panel, que nos permite, como aquí se ha dicho, pues una comunicación a nivel nacional y yo te diría hasta internacional. Ahora sí que desde Tijuana hasta Yucatán, escucha uno distintas voces y nos permite pues esta cercanía que nos da la tecnología. Yo agradezco mucho la invitación y felicito a mis compañeras, compañeros que participaron el día de hoy. Y creo que esto nos refuerza en el ánimo de sentirnos que estamos en un partido que lo queremos mejor, que queremos que sea realmente pues la alternativa que, como dice César, nos han puesto enfrente, nos han puesto precisamente en este discurso en donde el PAN tiene que responder con inteligencia, con una participación de mayor calidad, para que los mexicanos volteen a ver, porque en este momento de confusión, pues muchos de los que votaron o apoyaron a López Obrador y que se fueron pues con estas propuestas populistas con las que llegó a ganar, con esta legitimidad de la que ya se habló, pero con una deslegitimación ya en la función pública. Bueno, pues esto nos permite que los mexicanos volteen a ver qué opciones hay. Y yo creo que el PAN no debe desdibujarse. Yo pensaría mucho lo de las alianzas. Yo abriría las puertas a mexicanas y mexicanos que quieran colaborar y participar para enriquecer la participación del PAN. No nos ha ido bien en las alianzas. Hay que recordar desde aquella que tuvimos con el Verde y muchas otras que hemos tenido con otros partidos, donde los ayudamos, pero al final de cuentas el PAN se desdibuja y no da la respuesta que el ciudadano espera. Yo creo que debemos apostar por nosotros mismos, por nuestras fortalezas y buscar salir adelante en este México que nos da estos retos y recordar que el PAN ha sido un partido de retos desde su fundación hasta la fecha. No es la primera crisis, no es el primer momento de dificultades políticas que enfrentamos. Tenemos muchos valores y tenemos mucha fortaleza para salir adelante. Muchas gracias. Les damos las gracias a todos nuestros ilustres panelistas, a todos nuestros invitados a esta mesa y a todos los que nos acompañaron en el Zoom y sobre todo también al gran público que está con nosotros en Facebook Live. Les voy a rogar un pequeño permiso. El Consejo de Plumas Azules emitió un primer exhorto a las dirigencias del partido y ahora acabamos de ponernos de acuerdo en emitir un segundo exhorto y les pido un poquito de venia y pasarnos un poquito del tiempo para leer el segundo exhorto, que no es muy largo, pero creo yo que va al corazón de lo que hemos estado platicando durante todo este foro. Entonces, si me lo permiten, inicio su lectura. Segundo exhorto a Acción Nacional. El PAN hoy es el tema de nuestros primeros foros del Consejo de Plumas Azules. Foros que hemos decidido abrir a los militantes y a los simpatizantes, en los cuales
como asunto recurrente y preocupante aparece el de la selección de buenos candidatos a las elecciones del 2021. La preocupación muy grande y justificada se basa en la urgente necesidad de recuperar dos cosas: la democracia interna ante la abrumadora y generalmente fallida designación de candidatos en elecciones recientes, y el respeto irrestricto al espíritu de Acción Nacional de servir al bien común y no a intereses particulares o de grupo. El prestigio y la credibilidad del PAN van de por medio. Lamentablemente, la famosa terca realidad hace que también la terca realidad presencia en nuestro partido. Con el pretexto de ganar unos votos más, se hacen alianzas que solo garantizan que el CEN pueda designar candidatos, que muchas veces responden a intereses creados a grupos de poder, al cuatismo o a presiones internas de personajes poderosos. Los resultados están a la vista: parlamentarios y ejecutivos mediocres y hasta traidores al partido. Lo que necesitamos son candidaturas que lleven a los mejores hombres y a las mujeres a los puestos de representación popular, que sepan defender los postulados humanistas del PAN y cumplir con eficiencia y eficacia el compromiso de trabajar por el bien común. Dichos candidatos deben tener autoridad moral, autoridad intelectual y autoridad social. Solo así podemos rescatar la confianza de los ciudadanos. Las designaciones son el último recurso del que debe disponer el CEN. Este debe recuperar el sistema de democracia interna que tan buenos resultados nos ha dado en nuestra historia. Nos hacemos portavoces de los miles de panistas y millones de simpatizantes, así como de otros ciudadanos que piden, que exigen a Acción Nacional que para el 2021 presente candidatos identificados e identificables con el humanismo político, intachables en su vida pública y privada. Es indispensable, además de ganar elecciones en el 21, no solamente quitarle mayoría al presidente, sino hacer llegar al Poder Legislativo Federal y Ejecutivo y Legislativo de los estados a los mejores hombres y mujeres, identificados por su integridad, su conocimiento, sus principios, que deben ser los de Acción Nacional. No se trata solamente de la supervivencia y de la rehabilitación del partido, porque a partir del fortalecimiento del PAN es nuestra obligación de tener la demolición del país y de sus instituciones que están operando el presidente y sus incondicionales, es decir, sacar a México del pantano en el que nos han sumido. Que los candidatos a presentar deben ser competitivos, es cierto, pero deben serlo además como excelentes ciudadanos, sean militantes o líderes reconocidos por la sociedad civil organizada. En resumen, pedimos al CEN y a los comités estatales y municipales del partido que la selección de candidatos para el 21 sea lo mejor que Acción Nacional y la sociedad civil puedan ofrecer y que tanto pide y necesita México. Es muy importante que para lograr restaurar la democracia interna en el partido no existan candidaturas como cuotas de grupos o de electores por intereses particulares, a sabiendas de que habrá muchas presiones al respecto, presiones que desde el presidente del CEN hasta el más humilde miembro de un comité municipal deben resistir. Estamos comprometidos con las causas de Acción Nacional. México, octubre del 2020, Consejo de Plumas Azules. Muchas gracias por esta oportunidad de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros y seguiremos en el próximo foro que va a ser el miércoles de la semana que entra. No tengo ahorita el dato preciso porque me quedé muy emocionado con esto que acabo de mencionar, pero se les va a pasar la convocatoria a su debido tiempo. Y que pasen muy buenas noches todos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Un abrazo. Jorge Cermeño, saludos, Jorge Cermeño. Saludos, Beso. amigo. Gracias. Saludos.